Hechos capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nota: riqueza literaria. Iglesia. Se usaba en el griego secular para referirse a una asamblea de ciudadanos y en la Septuaginta para la congregación de Israel. El Nuevo Testamento utiliza la palabra en el primer sentido en 19:32, 39:41 y en el segundo sentido en 7:38 y Hebreos 2:12. El uso dominante en el Nuevo Testamento describe una asamblea o compañía de cristianos en las siguientes formas. Primero, el cuerpo total de los cristianos. Segundo, una iglesia local integrada por un grupo de cristianos que se reúne para adorar, compartir unos con otros y para la enseñanza. Tercero, las iglesias de un distrito. Otros términos que se vinculan al concepto de iglesia son casa espiritual, linaje escogido y pueblo de Dios. Vea Eclesiástico. La supervivencia de la Iglesia cristiana frente a todos sus opositores está asegurada en las palabras de Jesús que leemos en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Nota: Dios transforma el mal en bien. Romanos 8:28. La primera persecución de la iglesia sacó a los cristianos de Jerusalén y ellos predicaron el Evangelio donde quiera que fueron. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Nota: Felipe, como Esteban, tampoco era uno de los apóstoles, 6:8, pero ello no constituyó un obstáculo en su milagroso ministerio. Los milagros no nos ganan por sí mismos la salvación, pero a menudo atraen la gente al mensaje de la fe. Los milagros de la Biblia son señales, cada una de las cuales encierra un importante mensaje, al tiempo que sirve para confirmar la veracidad de las palabras del Evangelio. Marcos 16:20, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Nota: debido a que los samaritanos fueron los primeros no judíos en recibir el Evangelio, la iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan a Samaria como una delegación apostólica oficial en una misión investigadora. Véase Juan 4:9 sobre las relaciones judío-samaritanas. Esto representó el cumplimiento de 1:8. Versículo 15. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nota: este pasaje ha estado sujeto a un innecesario debate. La secuencia de los acontecimientos narrados
en el versículo 12 deja poca duda de que los samaritanos se hubiesen convertido al cristianismo. Ya ellos habían pasado por la experiencia de la conversión gracias al Espíritu Santo, evidenciada por su bautismo con agua en los versículos 12 al 16. Ahora, a través del ministerio de los apóstoles, estaban siendo conducidos a otra significativa experiencia con el Espíritu Santo, también descrita por Lucas con la frase recibían el Espíritu Santo, lo cual incluía permitirle que descendiera sobre ellos. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Nota: Simón evidentemente vio algún fenómeno externo que le convenció de que los conversos samaritanos habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. Aunque Lucas no identifica ninguna manifestación externa, algunos comentaristas indican que posiblemente haya sido el hablar en lenguas. Tu dinero perezca contigo. La propuesta de Simón de comprar la habilidad para dispensar el poder del Espíritu Santo era un pecado evidente, pero más sutil era el pecado de desear el poder de Dios para utilizarlo con fines egoístas. La palabra simonia, la compra y venta de oficios e influencia eclesiástica, tiene aquí su origen. Algunos preguntan: ¿fue realmente salvo Simón? El mismo Simón también creyó y fue bautizado, versículo 13, pero el tajante rechazo de Pedro, versículo 21, deja alguna duda en cuanto a la real posición de Simón delante de Dios. Aún más, los escritos tempranos de la historia eclesiástica continuaron considerando a Simón padre de herejías. Felipe y el etíope, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nota: dinámica del reino. Ángeles como mensajeros. Ángeles. Con la palabra de Dios como nuestra fuente de información, vemos que los ángeles pueden ayudar activamente al avance de la iglesia sobre la tierra, transmitiendo mensajes. Felipe había evangelizado en Jerusalén y Samaria, pero un ángel mensajero le dijo que fuera a un camino desierto donde se encontraría con el eunuco de Etiopía. Hechos 10 también revelan la intervención angélica a favor de Cornelio, que contribuyó a la evangelización de los gentiles. Tal como los dones sobrenaturales del Espíritu, la actividad angélica no cesó después del tiempo de los apóstoles. Los ángeles todavía están activamente envueltos en lo que se refiere a la edificación del reino de Dios sobre la tierra. No obstante, debemos atender a la advertencia de Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Cualquier mensaje angelical debe ser juzgado a la luz de la eterna palabra de verdad de Dios. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Nota: riqueza literaria, funcionario.
un oficial de alto rango, un personaje importante, un oficial de la corte, alguien investido de poder, un gobernante, un soberano, un príncipe, un ministro real, un potentado, con par de dinastía. Lucas 1:52 sugiere que la realeza de los sistemas del mundo será reemplazada por el príncipe de paz. En Hechos 8:27 existe solamente durante el reinado de Candace, la reina de Etiopía. El reino de Jesús es una realeza perpetua sin fin. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Nota, leyendo. En el mundo antiguo casi siempre se hacía en voz alta. Durante su estadía en Jerusalén, este hombre probablemente escuchó hablar de la resurrección de Cristo y de los extraordinarios acontecimientos del Pentecostés, y ahora estaba leyendo el rollo del libro de Isaías, precisamente el fragmento que hablaba de la muerte sacrificial del Mesías, versículos 32-33. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nota final. Felipe fue milagrosamente transportado por el Espíritu del Señor. Apareció posteriormente, 20 años más tarde, todavía en Cesarea, capítulo 21:8. Los viajes misioneros de Felipe se recogen dos de estos viajes en Hechos 8, del 5 al 13, y 8, del 26 al 40.